guiarlos. Ayer terminamos la serie sobre las condiciones requeridas para todo líder que aspira a una posición dentro del reino de Dios de autoridad. Y vimos también que aquellos que anhelan esta posición, como dice Santiago 3:1, recibirán mayor juicio. O sea, mientras más nos da Dios, más nos pide. Y mientras más subimos en autoridad, más oposición tenemos. Tal vez el año pasado tenías 2 o 3 demonios que enfrentabas, que no te hacían ni pudiste con ellos. Si tú subes de autoridad y subes de posición en el reino espiritual, vas a tener principados o demonios más poderosos que van a tratar continuamente de derribarte. El reino de las tinieblas tiene como objetivo principal abortar dentro de cada uno de nosotros la misión que Dios nos ha encomendado. Así como desde el principio de la creación Satanás trató de abortar que esa semilla que en Génesis 3:15 fue prometida, de donde vendría el Mesías, y comenzó a matar los niños a través del faraón, a través de Herodes y en todos los eventos y circunstancias del Antiguo Testamento, así Él también trabaja con nosotros individualmente. Y en esta mañana quiero darles una conferencia titulada La tragedia de Sansón. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 13 y vamos a ver en la vida de este hombre dotado de una forma excepcional por el Espíritu de Dios, con una fuerza sobrenatural. ¿Qué fue lo que le sucedió? Porque vamos a aprender al final que no son las capacidades ni los dones ni las habilidades que tenemos las que nos pueden garantizar que lleguemos a la meta, sino el carácter. Yo he visto miles de músicos, cientos de músicos que han pasado por nuestras iglesias, grandes guitarristas, grandes compositores, grandes bajos, grandes tecladistas, que dices tú de veras, ¿verdad? ¿Quién no los quisiera tener en su alabanza? Sin embargo, por no tener carácter y no darle importancia al desarrollo de su carácter, fracasaron. He visto grandes muchachos dotados con una elocuencia y una oratoria maravillosa para predicar. Y estos hombres, ¿verdad?, dotados con estas características espirituales por Dios, algo les sucedió a la mitad del camino. Y seguimos viendo y continuamente seguimos escuchando a través del radio, la televisión, las noticias. ¿Te acuerdas de este gran predicador? ¿Te acuerdas de este gran misionero? Pues ¿qué crees? Algo le pasó. Cayeron unos en adulterio, otros la ambición del dinero los comienza a corromper, pero algo le sucede a la mitad del camino a muchos hombres y mujeres de Dios. Y el problema está en que su carácter nunca fue desarrollado adecuadamente y se confiaron que porque tenían estas capacidades y estos dones y estas habilidades, creyeron que Dios siempre los iba a respaldar. ¿Y qué sorpresa se dieron? Como se la llevó Sansón, que puede llegar el momento en que el Espíritu Santo nos puede no abandonar, porque no se va a salir de nosotros, pero puede dejar de influir en nuestras vidas y perdemos la unción, perdemos la capacidad de servir a Dios. Y sí, muchos siguen sirviendo a Dios, pero en la carne, no en el poder del Espíritu Santo. En Jueces capítulo 3 tenemos una de las historias más famosas de la Biblia, y una de las historias que más les agrada a los niños también. Es la historia del hombre más fuerte que ha existido, más fuerte que Rambo, y su nombre es Sansón. La palabra Sansón en el hebreo, Shimshon, significa la luz del sol, o también significa el que brilla como el sol. Así que este hombre fue escogido por Dios para que brillara
para que manifestara en una época turbia, obscura, una época de apostasía que fue la época de los jueces. Siempre que se menciona la palabra Sansón, se le clasifica, ¿verdad? O se le menciona recordando su fuerza sobrenatural con la que lo dotó Dios. Sin embargo, detrás de la vida de este héroe, Sansón, se esconde una de las tragedias más grandes que le puedan suceder a un líder espiritual. Sansón fue un hombre exteriormente fuerte, pero interiormente débil. Fue un hombre que, a pesar de haber sido usado por un tiempo grandemente por los dones y las capacidades, repito, con que le dotó desde su nacimiento, fue un hombre que nunca pudo dominar sus pasiones sensuales. Fue un hombre demasiado sensual. Fue un hombre que tal vez no pudo hacer lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25 al 27 nos recomienda a nosotros y que leímos ayer: pon tu cuerpo en servidumbre. No sea que, habiendo sido predicador, misionero, apóstol, profeta, maestro, vengas a ser eliminado. Y esta palabra eliminado significa en el griego reprobado, inútil para servir ya en el reino de Dios. La falta de carácter puede ser la razón por la cual muchos no lleguen a la meta. Recordemos siempre que en cuanto nuestro corazón se comienza a apartar de Dios, y en cuanto los hombres y nosotros los líderes comenzamos a juguetear, a coquetear con otras mujeres, a pensar que podemos tener todavía éxito con otras mujeres, es cuando comenzamos a engañarnos, cuando comenzamos a traicionar a la compañera, al amante, a la madre de nuestros hijos, y comenzamos a creer que Dios no nos ve. Pero Dios observa las 24 horas del día, no solamente, escúchame, lo que hacemos, sino que Dios observa lo que pensamos. Como dice el Salmo 139, desde lejos has conocido mis pensamientos. Las intenciones del corazón, Dios las conoce. Cuando tú llegas a un lugar y estás desde lejos viendo a una chava o a una muchacha o a una mujer que no es tu esposa, Dios te está viendo y Él le paga a cada uno conforme a sus obras. Dios no puede ser burlado. Dice en el capítulo 13 de los Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahí había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esta mujer apareció el ángel de Jehová y dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Esta palabra nazareo, escríbele en el hebreo, y la palabra nazir, nazir con Z, que significa dedicado a Dios, dedicado o consagrado a Dios. Hay una grande relación entre esta palabra y la palabra kadosh, que se tradujo santo, o agios del griego, que se tradujo apartado para el servicio de Dios. Entonces aquí tenemos a un ángel que se le aparece a la mujer y les promete algo: tú, aunque seas estéril, Dios va a fertilizar tu vientre y vas a ser madre de un niño que está dedicado a Dios, que está apartado para el servicio de Dios. Vemos una gran relación entre el nacimiento de Sansón
y el nacimiento de Jeremías. Porque si tú lees Jeremías 1:5, dice la Biblia que desde que Jeremías estaba en el vientre de su madre, poquito menos de volumen a mis monitores, cuando estaba en el vientre de su madre, Jeremías, Dios le dijo: te conozco, y desde que estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Entonces es maravilloso que la Biblia nos dice que Dios tiene un plan para nosotros, no cuando nos convertimos, porque Dios sabe cuándo nos vamos a convertir, sino que Dios sabe desde que estamos en gestación, formándonos mediante el Espíritu de Dios en el vientre de nuestra madre. Ya Dios nos tenía asignada una comisión, una misión y lo que íbamos a hacer más adelante. Como lo vimos ayer, Él es soberano y Él determina qué hacer con sus vasos de honra. Entonces Sansón recibe esta promesa a sus padres de que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el proyecto de Dios para él era que acabara con los filisteos. Esa era su misión. Y nos damos cuenta que aun cuando Dios tiene para nosotros una misión asignada, nosotros por la falta de carácter la podemos abortar. Podemos, aunque sea la voluntad de Dios, Dios nos va a respetar nuestro libre albedrío. Durante los 40 años que los judíos estuvieron en el desierto, Dios no pudo, fíjense lo que estoy diciendo, ¿que acaso Dios todo lo puede? Claro, pero Dios no pudo en 40 años cambiar su manera de pensar. ¿Ustedes creen que Él, siendo todopoderoso, no los pudo haber obligado a que creyeran en Él, a que confiaran en Él, con tantas maravillas y con tantos milagros que Él hizo? Sin embargo, Dios respetó 40 años que ellos decidieran, que ellos les naciera de su corazón voluntariamente creerle y servirle, pero no lo hicieron y Dios los dejó en el desierto. Su propósito no era, su plan no era dejarlos en el desierto, era trasladarlos de un lugar a otro lugar de bendición, de libertad, de prosperidad. Pero Dios no puede, le atamos las manos cuando nosotros no entendemos que debemos nosotros crucificar nuestra carne. Dios dice, ¿verdad? Y yo ya hice algo por ti, ahora tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Dios no va a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, esto lo tienes que hacer tú. Dios dice: renueva tu manera de pensar a través de la renovación del entendimiento con mi palabra de Dios. Dios no lo va a hacer en tu lugar, tú tienes que hacer eso, porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Hay muchas cosas que no podemos hacer que solo Dios puede hacer, pero hay otras cosas que Dios no va a hacer porque nosotros las debemos hacer. Y tenemos que tener la sabiduría para saber las cosas que nos corresponden. Un día un hermano oí que estaba orando: oh Dios, quítame lo carnal. Quítame lo carnal, Señor. Y yo le contesté: tu oración está rebotando porque no la va a contestar Dios. ¿Por qué? Porque Dios te manda que tú te quites lo carnal, que tú crucifiques tu carne, que tú te abstengas de esto, que tú comiences a disciplinar tu vida. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Él nos da el poder de su Espíritu Santo para darnos la fuerza de hacer esas cosas. Pero si a pesar de la fortaleza que Dios nos da no lo queremos hacer, no le echemos la culpa a Dios de nuestros fracasos. Muy bien, estos nazareos, pues, el voto con el cual fue consagrado Sansón, apartado para Jehová. En el libro de los Números, capítulo 6, se explica claramente que los sacerdotes también, había un grupo que eran consagrados especialmente para Dios. No pasarían navaja sobre su cabeza, tenían que tener el pelo largo, no podrían beber alcohol. Y también dice la Biblia, ¿verdad?, que este niño en Jueces 13 salvaría de su mano a los filisteos. Sansón nace y la Biblia nos comienza
a relatar en el capítulo 14, versículo 1, la naturaleza sensual de Sansón desde joven. Dice el capítulo 14, versículo del 1 al 3: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Recordamos que bajo el Nuevo Testamento los padres tenían que intervenir para poder pedir la mano de la muchacha y para poder llevar a cabo una boda. Entonces los padres eran los que se encargaban, ¿verdad?, de hablar con los suegros, con los consuegros y pedir la mano de la muchacha. Entonces Sansón ve a una muchacha, vamos a ver más adelante con qué ojos la vio. No la vio con ojos espirituales. Qué muchacha tan bonita, qué muchacha tan espiritual, la vi leyendo la Biblia, la vi orando. No, él la vio, la vamos a ver ahorita con otra clase de ojos. Hay dos tipos de ojos con los que podemos ver a una mujer. Entonces dice el versículo 3: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en toda nuestra iglesia, o en toda nuestra asamblea en Colombia, o en las iglesias que tenemos, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y la palabra agradar en el hebreo, que es ayin, A-Y y latina N, ayin, significa atracción por medio de la vista. O sea, lo que Sansón veía en las mujeres eran sus cuerpos. No le interesaba tener una relación con una muchacha espiritualmente. Y actualmente nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que así ahora la mujer del siglo XXI, para que me escuchen ahora todas las mujeres, va a haber para todos en esta mañana. El corazón no ha cambiado. El corazón no ha cambiado. Y ahora más que nunca las mujeres comienzan, ¿verdad?, por esta mentira de que quieren ellas atraer las miradas de los hombres hacia sus cuerpos y no hacia el alma. Han cambiado las mujeres su manera de vestir. Y ahora están de moda los ombligos de fuera o las ombligueras, los pantalones abajo del ombligo, apretados que parece que se los metieron con grasa de carnero, minifaldas, mucha pintura en sus caras, caminan como licuadoras en la calle. En la playa se pone ya no son ni siquiera bikinis, ya son tangas, ya no se ponen nada absolutamente. Otras mujeres se ponen los pantalones tan abajo que cuando se hincan y se les sube la blusa, se dan cuenta que solamente traen un hilito ahí colgando. En Proverbios capítulo 31, Salomón, que fue un hombre que tuvo miles y cientos de mujeres, le permitió al rey Lemuel, que fue el que escribió el capítulo 31, el versículo 30, estas palabras: engañosa es la gracia. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia. La palabra gracia, chen en el hebreo, es encanto exterior. Que no te engañe una mujer por los pantalones que trae, por la forma de vestir, por el escote que trae, por la forma de caminar. Cuidado, hombres, no se vayan con la finta. Es muy engañoso que tú creas que una mujer simplemente por su cuerpo es la mujer de Dios para tu vida. Es muy engañosa la gracia y vana la hermosura. O sea, vana, evel en el hebreo, vacía, transitoria, temporal, sin ningún significado. Una mujer puede ser muy bella y muy hermosa, sin embargo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Tú te casas con una chava que ya anda por ahí así les dicen chavas aquí. ¿Cómo les llaman? Chicas.
Tú te casas con una chica por ahí en la calle, cadenciosa, con el escote hasta por acá, etcétera, etcétera, y sabes una cosa, vas a tener un 50% de probabilidades de que te sea fiel. Cuando tú te vayas, hasta con el lechero se va a ir. Ahora quiero decirles algo, mujeres. Todos los hombres, la mayor parte de los hombres, claro que si tú te vistes así, como abejorros detrás de ti los vas a traer. Pero los vas a traer detrás de ti por tu cuerpo nada más, porque está barata el kilo de aguayón. Pero cuando un hombre está buscando a una mujer para ser la madre de sus hijos, con la que va a compartir su vida, todos anhelamos que nuestra mujer nos sea fiel, etcétera, etcétera, no se va a fijar en ti. Se van a fijar en ti, pero para divertirse, para ponerte las manos encima. Porque así son la mayoría de los hombres, así somos, éramos, dijo el otro. Ya no, ¿verdad, Stanley? En nuestras épocas, ¿verdad? Sí, todos los hombres, yo me acuerdo, ¿verdad? Antes que fuera cristiano, pues invito a una muchacha a bailar y ya esa noche ya me quiero ir con ella. Porque así somos de desesperados y de impacientes los hombres. Y nada más buscamos eso, desgraciadamente es la naturaleza egoísta y vanidosa de los varones. Pero cuando realmente ya quieres formar un hogar, buscas una muchacha que sea con espíritu amable, apacible, una muchacha espiritual, una muchacha que cuando tú salgas y la quieres besar, te dé una cachetada y te tumbe los dientes. Una muchacha espiritual no se deja poner las manos por cualquier pelangoche roto quintopatiero. Porque sabe lo que su cuerpo vale, sabe que necesita ser respetada. Ella es una joya, un diamante delante de Dios. Y tú sabes muy bien, muchacha que me escuchas, si te dejas poner las manos a los 14 años, a los 16, a los 18 y te casas a los 25, ya te casaste toda manoseada. Y ninguno de esos hombres era responsable ni merecía que te pusiera las manos. Para que el día de tu boda, la noche de bodas, tú puedas decirle a tu esposo: en esta noche, amado mío, mi Romeo, mi cuerpo es tuyo y es la primera vez que yo entrego mi cuerpo a alguien. Y también los hombres, ¿verdad? Ahora la virginidad ya no es una virtud y es algo digno de reírse. Ya en México a una muchacha que le dicen a los 20 años, eres virgen, se carcajean de ella. ¿Por qué? Porque ya no es una virtud a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios no hay cosa más preciosa que la virginidad en las mujeres y en los varones. Ahora es triste, ¿verdad?, que esto sea así, por lo cual en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, primera carta de Timoteo, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le da este consejo a las mujeres, pero no a las mujeres del mundo, porque ahorita estamos hablándole a la familia. Ahorita las mujeres del mundo se reirían de estos consejos, porque los consideran anticuados, pero no a los ojos de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, que las mujeres se atavíen. Esta palabra significa que se vistan de ropa decorosa. Esta palabra decorosa, cosmos, en el griego significa decente. Dios quiere que te vistas con decencia, con pudor. La palabra pudor, aidos, en el griego significa con respeto a la moral. Que te vistas con respeto a la moral y con mucha decencia y con modestia, con sobriedad. No con peinados ostentosos, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, o en otras palabras, como corresponde a las mujeres que se dicen cristianas. Si tú te dices cristiana, ten muchísimo cuidado cómo te vistes, más cuando estás casada, porque si estás casada y te vistes de esta manera, ya no tienes excusa. Qué triste, ¿verdad?, que siendo casada tengas el escote hasta por acá y minifalda, etcétera, etcétera, cuando
A tu esposo es a quien debes de caminarle así si quieres, y en la noche bailarle la danza de los 7 velos. A tu esposo. Regresamos a Jueces. Y dice en el libro de los Jueces, capítulo 14, que continúa la debilidad de Sansón por el sexo femenino. Y esto no es antinatura. Como me dijo una vez un padre: oiga, pastor Alducin, mi hijo tiene 15 años y ¿qué cree? Que ahí anda tras las chavas, tras las chicas. Y le contesté: oiga, qué buenas noticias, qué bueno que no anda tras los hombres. O sea, es absolutamente natural la atracción de los sexos. Pero esta atracción tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad?, que debemos de tener cuidado. Porque aunque es una buena señal de que eres atraído por el sexo opuesto, ten cuidado también, porque puedes quemarte. Ese fuego te puede usar para calentarte, y si metes las manos demasiado fuerte, te vas a quemar y te vas a lamentar y arrepentir muchos años de tu vida. En el capítulo 14, versículo 10, vemos que se hace una fiesta donde Sansón les promete a todos los invitados filisteos que si le adivinaban un enigma, les daría 300 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, pero que si no le adivinaban, ellos le tenían que dar a él exactamente lo mismo. Los invitados no pudieron adivinar esto, y en el versículo 15 del capítulo 14 le dijeron a la mujer de Sansón, a la que recordamos tomó en el versículo 3, le dijeron: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Los filisteos estaban furiosos y le dijeron: vean ustedes el grado de moral y de depravación en que se vivía en la época de los jueces. Dile a tu marido, a Sansón, que te declare el secreto del enigma, porque parece que hemos caído en una trampa, y si tú no lo convences, te vamos a quemar, te vamos a matar, te vamos a asesinar a ti y a toda tu casa. ¿Qué manera de pensar y qué manera de actuar se parece a la que vivimos actualmente en el siglo XX? Versículo 16: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: ¿solamente me aborreces y no me amas? Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Vean cómo trataba además Sansón a las mujeres. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Esto no falla con muchas mujeres. Las mujeres son extremadamente, como vimos ayer, sensibles, pero ten mucho cuidado, porque muchas lágrimas de muchas mujeres pueden ser usadas como un arma, como un instrumento para poder debilitar a los hombres. Y se los digo a mis hermanos los pastores: nunca ustedes permitan darle consejería solos a ninguna mujer. ¿Quieres un consejo? Le voy a hablar a mi esposa que esté conmigo. Y con mi esposa a mi lado te puedo aconsejar, mucho menos a las jovencitas y solteras todavía. ¿Por qué? Porque la carne es débil, 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 débil. No te confíes, porque al ratito la hermana se te acerca: ay, pastor, usted es el hombre con el que siempre yo he soñado. Si me hubiera casado con usted, si mi esposo fuera con usted. Y nos comienzan a ver a los hombres o a los pastores como héroes, como un sueño imposible, etcétera, etcétera. Y el pastor: venga, chemenena, aquí, chencheche, aquí yo la consuelo, ¿verdad? Abusado. Nada de que aquí chencheche ni que nada.
Y ya cuando se te acerca una mujer llorando y hay la necesidad de abrazarla, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Dios sabe que lo podemos hacer muchas veces con el corazón, pero hay mucha gente que nos está viendo desgraciadamente y no lo va a interpretar así. Es el principio de Romanos 14, no comas carne, no comas esto, no bebas vino o alcohol o ninguna cosa en la que pueda tus hermanos tropezar. Podemos tomar vino muchas veces. Yo hace 30 años en mi comida siempre tomo una copa de vino tinto. Es 1000 veces mejor que una Coca-Cola, porque es el antioxidante más fuerte que existe. Por eso me mantengo joven. Pero no lo hago, ¿verdad? Si estoy haciendo en un lugar público o en alguna cosa así, porque mucha gente no va a creer que me tomo una copa, cree que me acabo la botella. Y no van a decir, vi al pastor tomarse una copa, van a decir, vi al pastor acabarse la botella. Porque la gente infla y exagera las cosas. Entonces ten cuidado cuando estés cerca de una mujer, que no se te acerque. Y menos llorando, porque apela a las emociones y podemos nosotros tropezar a mucha gente. No, a mí no me chille, chíllale a mi esposa. Dice el versículo 17, y ella, vean lo que hizo esta mujer, lloró en presencia de él 7 días y al 7º día se lo declaró porque le presionaba. Qué increíble efecto hace que una mujer presione a un hombre. ¿Cuánto podemos resistir? Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan del caso de José? En Génesis 37 al 39, ¿qué pasó con este muchacho? Está en la casa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón, y de repente se va él a la guerra, y ella le decían la leona de Egipto. Y ella comienza, pepino, yuju, yuju, yuju. Le comienza a hablar tal vez de ventana a ventana, y aquí estoy, y aquí estoy. Y esto lo hizo ella, dice la Biblia, no una vez, sino durante muchos días. Esto pudo haber ido debilitando el carácter de José. ¿Qué carácter tenía este muchacho José, que desde joven pudo consagrarse igual que Daniel para no pecar contra Dios? Hasta que finalmente pues ella lo invita ahí a su cuarto y ven para acá, chenchi, que aquí mi pepino, aquí le voy a contar un cuento de Bambi. Y en eso lo agarra de la saco y se echa a correr él. Y aunque no había nadie, ni cámaras de televisión, ni sistemas de electrónica para detectar las conversaciones en ese tiempo, sabía José que aunque nadie lo veía, hay un Dios en los cielos y en la tierra que nos ve las 24 horas del día. Varones que me escuchan, hay mujeres, todos las tenemos, todos los varones. No eres el único galán. Todos los varones vamos a encontrarnos durante muchas épocas de nuestra vida de mujeres que nos van a presionar. Aunque todavía casados es peor, porque Satanás persigue a los casados más todavía, para destruir tu matrimonio. Por eso cuando tú tengas una secretaria, lo primero que tienes que hacer es que tu esposa le pase revista. Y las señoras saben perfectamente bien, entre ellas se conocen muy bien, ¿verdad? Que esa mejor, siempre te van a recomendar una gordita, pero bien gordita, como secretaria. Pero si tienes una muchacha guapísima de secretaria, pregunta, ¿cuánto tiempo vas a aguantar la presión? Todos los días vas a llegar y le vas a ver las hermosas piernas, el escote. ¿Cómo está don Jorge? Y tu esposa que no te dice eso, te comienzas a sentir galán, no, pues sí, todavía el hago, ¿verdad? Y estoy atractivo todavía, y viejos rabo verdes. Y no aguantas, entonces mejor quitar esa tentación y tráete a la esposa de Santa Claus. Muy bien, vemos entonces que esta mujer comenzó a presionarle y comenzó a ejercer sobre él
esta presión? En el libro de Proverbios, Salomón era experto en las mujeres. En el capítulo 5 de Proverbios, Salomón nos da estos consejos que él vivió y experimentó también trágicamente, pero nos quedan para la posteridad. Dice Proverbios capítulo 5: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído, para que guardes consejo, tus labios conserven la ciencia o el conocimiento, porque los labios de la mujer extraña, la mujer extraña en el libro de Proverbios es la mujer que Dios no tiene para tu vida. Puedes ponerlo, mujer extraña significa la mujer que Dios no tiene para mi vida. Es la mujer que va a venir a presionarme para tener con ella relaciones, para sacarme dinero, para sacar algún provecho, pero esa no es la mujer que Dios escogió para ser la madre de tus hijos, ni tampoco es la mujer con la que te vas a volver a casar. Esta es la mujer extraña de Proverbios. Los labios de la mujer extraña destilan miel. ¡Qué guapo está, don Jorge! Si usted se parece a Antonio Banderas. Su paladar es más blando que el aceite. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme. No os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Despide a esa secretaria. Ya no estés viendo pornografía. Ya no estés viendo esas películas. Aléjate de cualquier tentación femenina. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, tu dignidad, tu valor que tienes delante de Dios. No sea, dice la Biblia, que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Este es el consejo que Salomón nos da a todos los hombres. En el capítulo 7 de Proverbios, dice el versículo 21, Proverbios 7, 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó, ahí está la presión, con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va ¿quién? ¿Qué es lo que eres si la sigues? Yo no lo dije, ¿eh? Ya dijeron aquí que eres buey. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Si pensáramos 3 veces nada más antes de hacer lo que hacemos, nunca nos lamentaríamos de las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Y no le eche la culpa a tu esposa, no le eche la culpa a tu suegra, no le eche la culpa a nadie, porque somos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Llegamos a Jueces 16 para terminar con Sansón y Dalila. Dicen Jueces capítulo 16, versículo 4, que la guerra de Sansón continuaba sensualmente hasta llegar a su final. Jueces 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. La palabra Dalila, apúntalo, significa la que debilita. La que debilita. La que debilita. Y vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su fuerza, bla, bla, bla. Y comenzaron a tratar de decirle: pues te vamos a dar 1100 ciclos de plata, que equivalen aproximadamente a casi 12 kilos de plata.
y Dalila le presiona vez tras vez a Sansón. Dice el versículo 6, Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están juntos, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Sin embargo, Sansón no le confió el secreto de su fuerza a Dalila, hasta que, como toda mujer extraña, la presión y la presión y la presión y la presión debilitó a Sansón. Porque si interiormente no estamos más fuertes que la presión de afuera, la presión de afuera nos va a conquistar. Pero si interiormente estamos fortalecidos, estamos a prueba de balas, estamos a prueba de presiones. Santiago capítulo 1: dichoso el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida. Y déjenme decirles, varones, nunca en la historia habían estado las tentaciones tan gruesas como actualmente. Nunca. Por todos lados tú vas en México y los espectaculares anunciando ya Armani y Calvin Klein en ropa interior, los hombres y las mujeres. Vas al consultorio del dentista y te encuentras ahí Playboys y revistas Hustler, y vas en los aeropuertos y lo único que ves es pornografía también. Agrégale a esto las muchachas y todas las mujeres que pasan a nuestro alrededor en los aeropuertos, en los centros comerciales, como están vistiendo ahora, con pantalones, con escotes, etcétera, etcétera. Estamos rodeados de tentaciones. Necesita el Espíritu Santo en estos tiempos hombres de hierro, hombres de convicciones, hombres fortalecidos de tal manera que podamos llegar al final sin tener nada que avergonzarnos. No vamos a aguantar si nosotros nos soltamos de la mano de Jesús. No vamos a aguantar si estamos coqueteando y jugueteando y creyendo que podemos vencer al pecado. ¿Jugará el hombre con brasas, dice Proverbios 6, sin que sus vestidos ardan? Estás juegue y juegue con fuego, tarde o temprano el fuego te va a quemar. Estás viendo y viendo a las muchachas y viendo las piernas de tu secretaria y viendo a esa mujer, tarde o temprano vas a caer. No juegues con el pecado, huye del pecado, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios capítulo 6. Finalmente Sansón cede a la presión. Dice la Biblia, versículo 15, capítulo 16, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, vean otra vez la palabra presionándole. Otra vez presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. No vamos a aguantar la presión. Vamos a darnos cuenta que de repente está la angustia que esa mujer la quiero y la deseo y me voy a ir detrás de ella. Jesús dijo en Marcos 14:38: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. ¿Ya te conoces? ¿Ya has descubierto cuán débil eres? Yo se los digo con todo mi corazón: 2 días que pase sin leer la Biblia, o 2 días que no tenga comunión con Dios, en esos 2 días mi carácter cambia. Me estoy más irritable, tolero menos a mi esposa, a mis hijos. Es más fácil que voltee a ver a una mujer, ya no solamente una vez, sino 2 o 3 veces, y de repente voy, reacciono: ¿qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Y me dice Dios: regresa, como le dijo a Éfeso en Apocalipsis 2, regresa a tus primeras obras y recuerda de dónde has caído. ¿Por qué estás así, hermano? Me grita Dios desde el cielo. ¿Por qué te sientes así? Tú eres mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque te soltaste de mi mano.
y separado de mí. Esta es la dependencia que necesitamos experimentar de Dios todos los días en nuestra vida, amados santos de Dios. El fin de Sansón fue muy triste. Dios le abandona. Dice el versículo 21, capítulo 16, versículo 19, perdón. Ella le hizo que se durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre, le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Ella comenzó a afligirlo. Esta palabra afligirlo, anaz, en el hebreo significa comenzó a hablarle suavemente. A la ru, 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 me maché mi nene, aquí mis piernitas, aquí acuéstese mi Sansoncito. Y ella comenzó a arrullarlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: qué engañado estaba ya Sansón. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto que nos vamos a escapar. No es cierto, muchacha, que si tú te estás dejando manosear por tu amigo, no es cierto que vas a poder librarla. Vas algún día a embarazarte con una persona que no era el marido para tu vida. No es verdad, muchacho, que me escuchas y sigues manoseando a tu novia, que tú vas algún día a faltarle el respeto. Algún día vas a tener que interrumpir tu universidad, tus estudios, porque vas a tener que casarte con ella, trabajar los dos, cambiar pañales a los 16, 17 años. ¿Y todo por qué? Porque no quisiste oír la voz de aquel que dio su vida por ti en una cruz y que quiere la mejor mujer para tu vida y el mejor hombre para tu vida. Saldré otra vez como las demás, el engaño del corazón humano, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios le abandona, sus enemigos le esclavizan, versículo 21, los filisteos le echan la mano y le sacan los ojos. Lo primero que el pecado hace en nuestra vida es volvernos ciegos. Ya perdemos totalmente la brújula, el compás. Ya nuestra vida no tiene dirección por causa de la sensualidad, por causa de los pecados sexuales. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, dice el versículo 23 que los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y alegrarse. Dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios. Nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Y dice el versículo 25, escucha lo que dice el versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Mateo 5:13: si la sal pierde su sabor, no sirve más que ser hollada por los hombres. Cuando perdemos nuestro testimonio, cuando perdemos nuestras convicciones, los hombres se comienzan a burlar de nosotros. Tú eres el que te dices cristiano, tú eres el que me decías que yo fuera el ejemplo, tú eres el que te dices que eres pastor y te metiste con mi hermana y te metiste con la vecina y te metiste con esa mujer. Tú que te dices líder espiritual, no te sujetas a ti mismo. Y nos convertimos en juguetes. La gente comienza a jugar con nosotros y a burlarse de nosotros, como lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo, porque los ojos del mundo están sobre nosotros, desgraciadamente. El mundo solamente está así con un telescopio observándonos, esperando que tengamos una falla para burlarse de nosotros y jugar con nosotros. Vamos a terminar con algunos principios espirituales. 3 consecuencias del pecado. Escucha esto: el pecado te llevará más lejos de lo que creías que te iba a llevar. El pecado te llevará más lejos de lo que creías que te iba a llegar. Sansón nunca se imaginó
esta vez saldré como las demás. No es cierto. Llega el momento en el que muchos pastores, pues voy a seguir predicando como he predicado en los últimos años, y de repente cae el hacha que ya está puesta a la raíz de los árboles, el hacha del juicio. Dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados bajo el nuevo pacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, lo tenemos hasta la redención, hasta el día de la resurrección de nuestros cuerpos. El Espíritu Santo no se va a salir de nuestra vida. Dice en 1 Juan capítulo 2 que la unción permanece dentro de nosotros, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo lo podemos contristar. Efesios 4:30, causarle dolor. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que lo podemos apagar. Le podemos causar dolor y lo podemos apagar. Déjenme ilustrarles esto. El cristiano es como una vela. Si estamos en un cuarto oscuro, el rango de la vela y de la iluminación es mucho más grande. Pero si a la vela le pongo una cubeta, y le pongo una cubeta a la vela y le comienzo a acercarle la cubeta, cada vez es menos la luz que se puede percibir alrededor. Esto es lo que significa que podemos apagar la unción. En otras palabras, reducimos totalmente dentro de nuestras vidas el poder para vivir para Cristo. Porque no es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si estamos firmes es por la fe, porque ninguno somos capaces, ni fuertes, ni inteligentes, ni sabios para una guerra espiritual en la que solo el Espíritu Santo nos puede llevar adelante. Entonces ten mucho cuidado, porque sin que tú te des cuenta, el poder de tu vida es cada vez menos, y es menos, y es menos, porque el Espíritu Santo es como una paloma. Son las aves más sensibles del mundo. Si tú ves una paloma, una vez que mi esposo y yo estábamos en Roma, afuera del Vaticano, ahí donde te bautizaron, estaban todas las palomas y no te puedes acercar a una paloma, son hipersensibles las palomas, pero así nunca verás una paloma que se le pone a alguien arriba, a menos que tengas aquí palomitas de país o algo en la cabeza. Y cuando el Espíritu Santo se manifestó a Cristo, se manifestó en forma de paloma. Era tal la paz, la tranquilidad, la santidad del Hijo de Dios, que no tuvo ningún empacho en manifestarse como paloma y quedarse ahí en su lado. Pero cualquier pecadito, por más chiquitito que sea, hace volar la paloma de nosotros. El Espíritu Santo es hipersensible al pecado y no podemos alejarlo de nuestra vida, no podemos apagar su influencia porque es demasiado sensible. Dios es un Dios santo, santo, santo. En segundo lugar, el pecado te mantendrá más tiempo del que pensabas que te iba a mantener. El pecado te mantendrá más tiempo del que pensabas que te iba a mantener. Si yo agarro una liga, véanme, y le doy una vuelta a mis dedos con la liga, puedo hacer esto. Pero si esta misma liga le doy 2 vueltas, va a ser más difícil abrir mis dedos. Y si le doy 3 vueltas con la liga a mis dedos, ya no voy a poder abrir mis dedos. Así es el pecado. Nos da una vuelta y creemos que todavía podemos hacer muchas cosas, no me pasa nada, Dios no me ha juzgado, todas las cosas siguen normal, mi trabajo está bien, sigo predicando, bla, 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 bla. Y de repente pasa un tiempo y nos da otra vuelta el pecado. Y cuando nos damos cuenta, ya no podemos librarnos y nos hemos convertido otra vez en esclavos del pecado. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si te sometes al pecado para servirle, te sometes al pecado y a la injusticia? ¿No sabes que te conviertes en esclavo cuando permites el pecado en tu vida? Y en tercer lugar, el pecado, en tercer lugar, te costará más caro de lo que creías que ibas a pagar. Te costará más caro de lo que creías que ibas a pagar. Sansón nunca se imaginó que su sensualidad,
y el jugar con las mujeres y no disciplinar su cuerpo, algún día iba a ser la consecuencia de que él no pudiera terminar su vida espiritual ni la misión de Dios. En cuarto lugar, y esta es la más importante, podemos abortar el plan de Dios para nuestra vida con el pecado. Podemos abortar el plan de Dios. Todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida están delante de ti. Aquí les pongo la bendición y la maldición. Escoge tú, dice Dios. Tú escoge a quién quieres servir. Desde el vientre de tu madre te he apartado y tengo este plan para tu vida y quiero bendecirte, quiero prosperarte y que salgas adelante, que ningún enemigo te hará frente, no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. Mis pensamientos para ti son de bendición, de prosperidad, de valor, quiero bendecir tu esposa, quiero bendecir a tus hijos, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir tu vida. Si di mi vida por ti en una cruz, ¿cómo no te daré todas las cosas? Pero hay algo en tu vida que no me permite hacerlo, porque soy un Dios santo. Santo, santo. Y hasta que ese temor de Dios no esté en nuestra vida, Dios no puede obrar en nosotros. Y podemos terminar a la mitad de nuestra carrera y no llegar como Pablo con gozo al final de nuestra carrera, porque nunca pusimos nuestro cuerpo en servidumbre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos amas y porque nos pides oír tu voz antes de que sea demasiado tarde. Tu palabra dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío. Yo me reiré también en tu calamidad. Me burlaré cuando venga a tu vida lo que más temes, cuando venga a tu vida como una destrucción y la calamidad como un torbellino, cuando venga sobre tu vida tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste mi sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, el desvío de los simples, de los desobedientes, los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, el que tenga oídos que oiga, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre, gracias por tu palabra, que sea como una espada que penetre de dos filos en nuestros corazones, que podamos entender qué débil es nuestra carne, que no podemos jugar ni coquetear con el pecado, y que la falta de carácter en nuestra vida, que comienza a formarse desde la juventud, necesitamos traerla a la sujeción y al control de tu Espíritu Santo, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Gracias, Señor, porque queremos llegar al fin sin tener nada de qué avergonzarnos. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén.